Daniela Mijares, no, pura picú del día de hoy, ¿eh? O sea, estamos de lujo, fíjense. Daniela Mijares, presidenta ejecutiva de Canirac. Y habrá quien diga, ¿y qué es Canirac? Bueno, es la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera. Ahí nada más lo dejo de tarea. Hasta ahí vamos. Erika Singüenza, directora de servicio a cliente de Padre Group Americas. María José Salgado, coordinadora de la Oficina México de la Fundación Friedrich Naumann. Dioema Anleu, directora de incidencia de Fundación Yuconi, México. ¿Pronuncié bien tu apellido? Sí, está perfecto. Muchas gracias. Qué bueno. Buenos días. ¿De dónde es Anleu? Mi abuelo era francés, emigró a América. Ándale, ¿ves? Pura picuda. Bueno, aquí no se dicen mentiras en este programa. No lo permito. Por eso he dejado de citar tantas cosas de aquel, porque miente mucho, mucho. Diariamente miente desde la trinchera del Estado, desde la trinchera como presidente de México. Y eso es muy grave y muy delicado. Entre tantísimas mentiras, como la cantidad de muertos en COVID, como la cantidad de cosas que han sucedido, como la cantidad de homicidios en México, que dice que son 12,000, cuando rebasamos ya 176,000. Lo peor en la historia, 30,000 personas murieron en Acapulco el año pasado. Entonces, la realidad es que estamos juntos en la reconstrucción de Acapulco, pero hay que ver cómo va. Es muy importante. A ver, Daniela Mijares, tuviste una llamada hoy en la mañana, ayer, con el tema de los restaurantes. ¿Cómo van los restaurantes en Acapulco? Pues de todo tipo, grandes, chiquitos, medianos, los que están en la Canirac, pues. De todo. La realidad es que la situación sigue siendo súper complicada, Fernanda. Estamos viendo que el 30% de los establecimientos todavía no han podido reactivar actividades. Y bueno, de este 70% que han logrado abrir sus puertas, lo han hecho en la modalidad Otis, como le llaman ellos localmente. Es decir, pues evidentemente con una infraestructura mucho más sencilla, digamos, por supuesto cuidando todos los temas de higiene y de sanidad y por supuesto de servicio, pero sí muchos sin techumbres, con estas velarias improvisadas, con apoyo de varias empresas que han ayudado a la industria restaurantera en improvisar, ¿no?, estos espacios. Y definitivamente también lo que vemos es que los restaurantes de alta gama son los más afectados, principalmente los de zona diamante, porque finalmente todas estas personas que tenían al puerto como segundo hogar y toda esta zona residencial, particularmente en esta área, pues definitivamente vamos a ver que la reconstrucción va a tardar hasta aproximadamente 2 años. Entonces la gente no está regresando y de buena voluntad el puerto no se va a recuperar. Esa es una realidad. Por más que haya gente que esté visitando el puerto, como lo vimos en diciembre, a manera de apoyar esta reactivación, realmente... Las playas hasta el gorro, ¿eh? En diciembre, las playas hasta el gorro, el crucero Norwegian Bliss de 4,000 pasajeros. ¿Saben cómo está la bahía? La contaminación de la bahía. ¿Tienen datos, María... José Salcedo o Dioema, o Erika, ¿tienen datos? Sí, pues a mí me gustaría primero decir, más allá de los datos, un problema que está afectando es justo lo del agua, ¿no? Y saneamiento de agua, que pues sí, no es algo solamente de Guerrero y Acapulco, es de todo el país, pero en específico en Acapulco hay un problema también entre la coordinación de Conagua y Camapa y justamente cómo se está haciendo toda esta parte de saneamiento, porque como tú dices, lo que vemos es la bahía, pero ¿qué está pasando más atrás de la zona turística? O sea, las personas que no tienen acceso a agua en los cerros cuando se llega a Acapulco, por ejemplo, ese es un gran tema, más allá también de todas las bolsas que se ven de basura, que se recolectan también, que van de la bahía hacia las zonas de atrás de Acapulco. Ahí yo quiero retomar un tema que no ha salido en medios y me parece muy importante, que es que en enero se exhortó en el Congreso del Estado al Ayuntamiento de Acapulco la descentralización del Instituto de Planeación Urbana. Esto es vital porque los institutos de planeación urbana justamente tienen a su cargo, por la ley justo de asentamientos humanos, de ordenamiento territorial, la planeación urbana de una ciudad a largo plazo, ¿no? O sea, la descentralización lo que hace es que puedas ir más allá de
una administración de 3 años, que puedas actuar de manera independiente con un presupuesto. Y esta noticia a mí, cuando la leí, me causó muchísima, pues, como revuelo, porque es como cuántos institutos de planeación urbana en el país están descentralizados. Y yo no sabía, por ejemplo, que el de Acapulco no lo estaba. ¿Por qué entonces estaba exhortando al ayuntamiento para que esté descentralizado y entonces pueda actuar de manera autónoma e independiente? Entonces, cuando Qué hablamos... grave noticia estás Claro, dando. como tú dices, cuando hablas de reconstrucción, lo que vemos es todo esto de emergencia, los apoyos, pero la calidad institucional que la tiene un instituto de planeación urbana y que No se puede exhortara operar. apenas es de no creerse. No puede operar. Ese es de encabezado, ¿eh? De primeras planas, hablando de la reconstrucción de Acapulco. No puede operar la institución que tendría que estar encargada para operar la reconstrucción. Ese es básicamente el resumen, ¿no? Si lo podemos entender bien. Sí, o sea, algo que quiero retomar ahí es que, por ejemplo, en el mismo decreto que sacó la gobernadora con los lineamientos, que fue criticado por algunas organizaciones y también colegios de arquitectos y de ingeniería, es que se decía que los planes de Acapulco de desarrollo urbano tienen una antigüedad de más de 30 años. Hay institutos de planeación urbana en nuestro país, como el de Irapuato, por ejemplo, que está trabajando en lineamientos de planeación 2050. Entonces, cuando comparamos cómo está la situación de algunos de pensamiento a futuro, de cómo le ponen importancia a su planificación urbana y vemos pues lo que está pasando en Acapulco al hablar de reconstrucción y no tener una planificación a largo plazo con antigüedad de 30 años, creo que es gravísimo. Gravísimo lo que estás diciendo. ¿Querías, Dioema, decir algo? Sí, y nosotros desde Fundación Juconi nos unimos con UNICEF para hacer un trabajo a nivel de desarrollo social, ¿no? Y de una primera atención de ayuda humanitaria a niñas, niños, adolescentes y mujeres. Entonces estamos trabajando desde diciembre con ellos, porque justo como comentaban, la reconstrucción tiene también que apuntalar el tejido social y a la población, que finalmente tiene que reconstruir no solo casas, sino tiene que reconstruir una vida y una salud mental. Entonces estamos apoyando desde estos 3 proyectos que tenemos en Acapulco el desarrollo de la salud mental junto con UNICEF. Entonces la verdad es que cuando pensamos en reconstrucción tenemos que pensar en algo mucho más integral y también en el desarrollo social. A ver, nos reunimos las mismas personas, Dioema no estabas, el año pasado, en diciembre, para hablar de la realidad de Acapulco, y les dije, por favor, finales de febrero, nos volvemos a reunir para ver cómo va Acapulco, y así en 2 meses más, cómo va Acapulco. Porque no podemos, de verdad, irnos con datos que no son ciertos. Acapulco no se está logrando reconstruir con la velocidad que todos quisiéramos. Por ejemplo, ¿qué hay del pago de los seguros? Solamente el 14% de todo Acapulco estaba asegurado. Y me cuentan que los seguros no están logrando pagar todo. Es decir, van pianito. Tú decías, Daniela, 2 años más para la reconstrucción de Acapulco, porque como lo decía María José, una cosa es ver la imagen de la gente en la playa en diciembre, pero jálenle tantito para el cerro y verán a lo que me refiero. Una devastación absoluta. Correcto. ¿Qué hay de la parte? Ya hablamos del tema de el tejido social, salud mental. ¿Qué hay del tema del crimen organizado? Han tomado el transporte, han tomado todo. 20 cárteles, 20 grupos de crimen organizado se están peleando la plaza de Acapulco. ¿Qué saben de esto? Pues mira, sin duda el tema de seguridad, y lo platicamos la vez pasada, el tema de seguridad en Guerrero no es una cosa que salió con Otis. Sin embargo, sí se ha incrementado, y nosotros desde la industria, Fernanda, lo vimos, la mayor destrucción después de Otis fue la delincuencia. Aquellos restaurantes que habían logrado asegurar parte de su establecimiento, de sus insumos, de todo lo que tenían, fue terminado por la rapiña y por la inseguridad. Y hoy además vemos también con mucha preocupación el tema de la informalidad, ¿no? El no tener un orden y seguridad en todos los aspectos, jurídica y en la población y como empresarios, también ha permitido que
incremente considerablemente la informalidad, que también es un foco de preocupación, porque finalmente esta informalidad pues actúa, ¿no?, sin ninguna regla, sin ningún parámetro, y pone en riesgo pues por supuesto a la industria, pero también a la propia gente que visita Acapulco. Entonces, el tema de seguridad es fundamental y lo hemos platicado siempre. Guerrero siempre ha sido un tema y Otis desafortunadamente le ha echado fuego a este problema que el gobierno desafortunadamente no ha sabido contener y actuar. La nota de hoy en El Sol de Acapulco, nada más para poder entender dónde estamos parados, porque luego nada más vemos los medios nacionales, pero aguas con los locales. Los inconformes bloquean la costera, damnificados por Otis que no fueron censados. Gente que no la contaron. Es decir, no son un número en Acapulco, no existen, no están censados. Entonces, los inconformes exigen ser atendidos por las autoridades para ser parte del programa de apoyo y recibir los apoyos del gobierno federal. Corte A, los que sí fueron censados, algunos reciben cantidades de dinero muy importantes, que en lugar de estar rehabilitando sus casas, lo están ocupando en puras idioteces, como emborracharse. No estoy diciendo algo menor. Entonces, los antritos de Acapulco están vendiendo mucho dinero, pero los antrotes de Acapulco, la parte turística, el grueso, no pueden operar porque les están pidiendo piso. Entonces, aquello se está volviendo de verdad un problemón. No importa que tú traigas un Norwegian Bliss con 4,000 pasajeros. No, eso es tapa la foto. Ellos se bajan, están 3 horas ahí y se vuelven a su barco porque tienen otro destino. No, eso no resuelve nada. Y las fotos que ellos se tomaron como turistas eran en los escombros, en los edificios hechos pedazos. La realidad de Acapulco es preocupante. Lo digo para que lo escuchen. Si el gobierno federal y el gobierno estatal de Guerrero no trabajan ya, inmediatamente, en la reconstrucción de Acapulco, quien va a reconstruir Acapulco es el narco, el crimen organizado. Lo digo fuerte y quedito en este espacio. ¿Por qué? Si hay 20 grupos luchando, si no hay un censo real del gobierno federal y estatal de damnificados, como tampoco hay un censo real. A ver, te pregunto y me detengo aquí en esta declaración que de veras guárdenla. Daniela, ¿de cuántos restaurantes que hay en Acapulco, cuántos se han censado? Pues por parte de Canirac tenemos el registro solamente de 120 restaurantes censados. Estamos hablando de una industria de 5,800 más o menos establecimientos dedicados a la preparación de alimentos y bebidas, previo a Otis, de los cuales 1,900 más o menos eran formales. Pero registro nosotros real de censo son solamente 120, de los cuales ninguno ha recibido apoyos. Ninguno. Y estamos hablando de establecimientos que dan trabajo a cientos de familias, claro, y de manera formal, que trabajan de manera formal. Las personas que viven en Acapulco están viviendo momentos muy difíciles, de mucha incertidumbre, de mucha inseguridad. Tienen miedo. Lo digo fuerte y quedito, de verdad, no estoy exagerando, ¿eh? Si el gobierno federal y el estatal no reconstruyen Acapulco, el crimen organizado y el narco va a reconstruir Acapulco. Ellos van a poner hospitales, van a poner escuelas, van a dar medicamentos, van a rehabilitar hoteles, van a rehabilitar todo lo que ustedes quieran en torno a que funcione Acapulco, lo va a hacer el narco, ¿eh? Porque no están tomando las medidas. Si ahorita, mientras estoy escuchándome con ustedes, hay un paro
de gente no censada, porque no está pasando en la costera ahorita, mientras yo estoy hablando. Están haciendo un paro y una manifestación porque no fueron censados. El censo te toma en cuenta. Si Canidac está diciendo, si eran 5,190 formales, solo están contemplados 120, caray, pues a mí me faltan ahí nomás 1,700 cosas. Establecimientos, hay como que me faltan muchos establecimientos de 120 a 1,900. Y no es solo que falte el censo, sino que también los que ya están censados no han recibido los apoyos de este plan de reconstrucción a través de los créditos y demás prometidos por el gobierno. La gente está bien enojada en Guerrero, porque no está recibiendo el apoyo. El apoyo, de una vez lo digo también, se lo están robando. De 10 entregan 3, 7 no existen. No hay apoyo. ¿Cómo van a reconstruir Acapulco? De verdad, ¿cómo tomamos este problema como un problema nacional, no regional, no estatal, no de una ciudad turística? Primero empiezan por Acapulco. Cuando llegue otra ciudad en México que tenga otro desastre natural, va a pasar exactamente lo mismo. A mí me lo dijo la secretaria de Desarrollo Social. Fernanda, no tenemos dinero para sacar adelante un huracán. Se quitaron los apoyos de los desastres naturales. Estamos en un problema. Me lo dijo a mí. Entonces, dice por aquí Erika Sigüenza, Fer, ¿dónde están las marcas? A ver, cuéntame, ¿qué piensas de esto? Sí, creo que las marcas durante muchos años han tomado en sus manos causas, propósitos, querer defender ciertas situaciones, y lo han hecho bien, porque las marcas saben organizarse, saben hablarse entre sí, generan planes a largo plazo, y creo que las marcas no han tomado en consideración como debe de ser la situación que está pasando Acapulco, me refiero. Como marcas, creo que deberían estar contando en su marketing plan en cómo apoyar a estas plazas como si fuesen sociedad civil. Al final no es nadie más que un ciudadano más que vive en este país y que se ve beneficiado por este país. Apoyar a Acapulco o cualquier otra ciudad o cualquier otro estado que presente un desastre natural debería de ser parte del marketing plan de cada una de estas empresas, de cada una de estas marcas. A mí lo que me preocupa en eso, Erika, lo pongo en la mesa, y que nos escuche y ve el público más inteligente de la radio y la televisión en México, a ver ellos qué opinan. Si yo manejara una marca donde sé que voy a mandar un tráiler con refrigeradores, pongamos el ejemplo, y ese tráiler me lo va a detener el crimen organizado para quitarme los refrigeradores, yo como marca lo pensaría 2 veces. Yo, no sé, a lo mejor las marcas me dicen, Fer, no, sí estamos mandando, sí están llegando. Yo sé de marcas que han mandado 2,000 colchones y los colchones han llegado a su destino. En otras ocasiones, tienes toda la razón, las marcas han salido adelante. Coca-Cola, pues vamos a reconstruir las canchas de fútbol. Los otros, Bonafont, pues vamos a reconstruir las escuelas. El problema que veo, no sé qué piensen ustedes, es que si tú tienes a 20 grupos luchando por la plaza, ¿te meterías? Ahí, Fernanda, si puedo opinar. Por favor. Porque algo que hacemos mucho en la Fundación y que creo que tú tocaste ese tema del problema, no es solo Acapulco, es la calidad de nuestras instituciones en México. O sea, lo que estamos viendo y cuando hablamos de reconstrucción o que se ve en los medios, regreso, es este plan de corto plazo de emergencia de las asistencias. Y todo lo que tiene que ver con calidez institucional, que es justamente lo que nos da a largo plazo confianza que necesitan las marcas para llegar. ¿Por qué las marcas iban a un estado como Nuevo León? ¿Por qué Guanajuato sigue siendo como está ahora con la inseguridad, pero las marcas siguen llegando?
lo da la respuesta y la confianza que es la calidez institucional. Yo regreso al tema de los institutos de planeación urbana, porque en la mesa pasada hablábamos de la importancia de generar los programas de planeación en las playas inteligentes para evitar inundaciones, los parques inteligentes con pavimento que absorben justamente para inundaciones. Todos estos proyectos no son posibles si no hay institutos de planeación, si no hay calidez institucional que maneja de forma autónoma su presupuesto. No quiero decir que no existen en México, los existen, los hay. En Tijuana, por ejemplo, que también es una zona de gran inseguridad, ahí, por ejemplo, están desarrollando un gemelo digital que les permite ver cómo está la planificación urbana antes de hacer la inversión. Y algo que a mí me cuesta también trabajo entender es, por ejemplo, Mazatlán. En Sinaloa, en una de las zonas también de mucha inseguridad para la población, también en Culiacán, cómo ellos sí generaron un nuevo destino marca, cómo Mazatlán también es un destino que sigue atrayendo turistas, que tiene una planificación. Y regreso también, ¿por qué si hay... No somos perfectos en México, no lo somos, pero ¿por qué si hay destinos que tienen mejores prácticas? Que, por ejemplo, tú nos decías, no había un refugio, nos enviaron a la zona de mayor peligro en nuestro hotel y justo vimos que apenas están saliendo lineamientos para que en Acapulco haya refugios. ¿Por qué no ha habido mesas de mejores prácticas de intercambio desde un lugar de humildad, de Guerrero, para aprender de Quintana Roo o de Baja California, donde Los Cabos y Cancún siempre están enfrentando estos fenómenos naturales? Porque no, y de veras te lo digo, no hay datos. De verdad se los digo. Yo hablé con la secretaria de Desarrollo y le dije, a ver, por favor, ubiquen un terreno federal, ¿ok? Para empezar a construir casas en la salida de la autopista, que es plano, para ya no construir en el cerro. Fer, gracias, pero no tenemos datos de qué terrenos son nuestros. Y miren algo muy grave, ¿eh? De veras que yo luego pienso que por algo las exclusivas que doy. AMLO hoy palomea pacto de obispos con el narco en Guerrero. Lo veo muy bien. El presidente López Obrador aseguró que todas las personas deben de contribuir en la construcción de paz en México. Y lo cito: siempre los sacerdotes, pastores, integrantes de todas las iglesias participan, ayudan en la pacificación del país. Lo veo muy bien. Creo que todos tenemos que contribuir a construir la paz. O sea, ya dio el palomeo de que hagan los obispos un pacto con el narco para salvaguardar las almas de Acapulco. Esta nota es muy delicada, ¿eh? Muy delicada. Vamos a ir a anuncios QTF, regresamos con Dioema Anleu, con María José Salcedo, Erika Singüenza, Daniela Mijares. De verdad, gente muy metida en el tema de la reconstrucción de Acapulco, pero pues hay más cárteles que Guardia Nacional. Es impensable lo que está pasando en un puerto que el público está a todo lo que da. ¿Qué declaraciones estás dando, Fernanda? Es que es lo que es. Los datos son esos. Si el gobierno federal y el gobierno estatal no atiende ya la reconstrucción de Acapulco, porque no hay, lo acaba de decir Erika, o sea, no está avalado un instituto, una reserva, para que arranque la reconstrucción. La reconstrucción de Acapulco, entonces, estará en manos del crimen organizado y del narcotráfico. Y ellos son los que van a poner las escuelas, y ellos van a llevar los medicamentos, y ellos van a reconstruir todo lo que tengan que reconstruir, porque si algo tienen es dinero, además. Y organización. Y organización. Sí, entonces, como marca, ¿qué va a pasar con el puerto de Acapulco? ¿Va a desaparecer la marca Acapulco? ¿La marca Destino Acapulco? ¿No será posible entonces ni siquiera pensar en vacacionar ahí? Te dice Mauricio, Erika, estoy de acuerdo, pero la responsabilidad no es de las marcas. Absolutamente. Por pensamientos hacia el gobierno se deslinda de todo. Yo estoy de acuerdo con Mauricio. Fíjense cómo López Obrador, cuando pasó Otis, dijo que se encarguen los empresarios. Ellos sí son los que están lastimados. Tu cámara.
Así es, lo platicábamos la vez pasada. Tu cámara que se encargue. El CENET, la Cámara, el CCE, que la industria privada lo haga, pero la industria privada no puede reconstruir y no puede cargar con las afectaciones de Otis. Se tienen las intenciones, se tiene muy claro cuál es el panorama y cifras además que cada uno de nosotros hemos estado recabando porque efectivamente empezamos por el problema de que no tenemos datos reales. Y el segundo, por supuesto, es que sin el apoyo de programas de financiamiento de NAFIN, de la Banca de Desarrollo, difícilmente los empresarios van a poder restablecer las operaciones de manera normal. No es viable. Nos está escuchando Lalo Césarman, te mando un abrazo, Lalo. Fer, hay que generar empleos dignos. Pues claro, Lalo. Así es. Él tiene un antrazo que adoramos, ¿no? Que es el Baby O, que por cierto ya tiene tienda en línea. Baby O The Shop se llama, .com. Baby O The Shop. Ahí venden unas cosas padrísimas. Bueno, el caso es que, pues como no han podido todavía operar como debieran, pues abren una tienda en línea, porque si no, ¿cómo le haces? Dice generar empleos dignos. Claro. Que puedas tú ser un mesero digno, que puedas ser tú, o sea, alguien que tenga dignidad en el trabajo. ¿Por qué? Porque además somos muy buenos generando empleos para el turismo. Somos muy buenos los mexicanos, somos muy apapachadores. De veras, consentimos mucho al turismo, lo hacemos muy bien. Y más en Acapulco. Fíjate, ¿qué es lo que más te preocupa a ti, Daniela Mijares, como presidenta ejecutiva de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera? Pues lo primero justo es eso, Fer, la gente, el cuidar los empleos. Si no podemos ampliar la prórroga para las cuotas patronales del IMSS, del Infonavit, si no podemos cuidar a nuestra gente primero a través de programas de apoyo del gobierno, va a ser imposible. Imposible. Lo más importante que tiene la industria del turismo es a su gente, particularmente en México, que como bien dices, somos los más serviciales, los que damos las mejores bienvenidas. No, hombre, vayan a Italia, o sea, y no van a querer volver. O sea, te tratan unos pelados como si te estuvieran haciendo un favor. O sea, el servicio en México es de excelencia, caray. Y ahora te voy a dar dos datos que también son importantes dentro de nuestra industria. El 60% son mujeres. Anda. De ese 60%, el 50% son cabeza de familia. Entonces, estamos hablando de esta prioridad inminente que tenemos de cuidar a nuestra gente, porque eso significa no solo estos cientos de miles de empleos que generamos, sino también el bienestar económico de cientos de miles de familias. Entonces, es fundamental, los apoyos del gobierno son descuentos, son prórrogas, lo que necesitamos es la condonación. La condonación, estuvimos muchos meses cerrados. Y hoy estamos abiertos en este Otis, en este modo Otis que le llaman en Acapulco, pero realmente pues ofreciendo menús más sencillos que están dando simplemente para mantener a los equipos de trabajo. Entonces, sin un plan de veras ordenado y coordinado, con fechas, con claridad, no vamos a poder llegar a ningún lado. El ejemplo, decías, María José, tendría que Acapulco voltear a ver a Mazatlán. Uh-huh. Mazatlán se reconstruyó muy bien, de manera importante, como Cancún. Sí. Cuéntanos esos casos de un desarrollo adecuado, sin corrupción. Ahí están los resultados. Claro, como Los Cabos también, justo como Cancún, zonas costeras que están, o sea, no están exentos de cualquier fenómeno natural. Y justamente a mí me parecen casos ejemplares, o sea, creo que, como decía yo, no son perfectos, pero nos hablan de que hay una coordinación, alianza público-privada, con un objetivo, como decía Erika, de vamos a construir y reconstruir esta marca. Si nuestro objetivo es atraer turismo, pero no solo ese turismo inteligente, sino crear condiciones de vida para nuestra población, para hacer de esta ciudad pues un lugar atractivo para quien quiere vivir ahí, para quien está orgulloso de ser sinaloense, de Mazatlán, de Baja California o de Quintana Roo. Y eso habla justo de una alianza que existe entre el sector público, entre el sector privado para esa reconstrucción. Y yo lo que decía mucho en la mesa pasada, me acuerdo, es que no estamos nadie libres del cambio climático,
Otis lo evidenció, no tenemos controles, no sabemos qué puede pasar y tenemos que estar preparados para la mitigación de riesgo. Y si hay algo que sabe hacer Los Cabos, Mazatlán o Cancún, es tener planes de mitigación de riesgo. Lo que tú nos decías, las cortinas y mallas ciclónicas que no tenían en Acapulco, cosas tan básicas como los centros de refugio, como lo que también hablábamos de los espectaculares. En esas ciudades hay legislaciones que no permiten que haya espectaculares. ¿Qué vimos? En diciembre se suspendieron los espectaculares en Acapulco. Me enteré ahora que en enero hubo una iniciativa de reforma a la Ley de Asentamientos Humanos para que en todo el estado de Guerrero, que justo no solo hay huracanes, también hay sismos, temblores, se puedan eliminar la parte de espectaculares que tanto afectan. Pero entonces, es como kinder. Claro, se está viendo. Es obvio. Claro, es obvio, pero es algo que no se ve en los medios porque vemos los programas de asistencia, pero nos debería de interesar mucho la parte de la legislación, que haya este tipo de iniciativas, de reformas, y que luego bajen y se apliquen para que en la práctica no volvamos a ver espectaculares rondando por toda la playa asesinando gente, ¿no? Time for Vacations, México, así se llama la empresa, renta casas. En San Miguel, en Valle de Bravo, en Acapulco, en etcétera, ¿sí? Son casas, alquiler de casas de vacaciones, y le das trabajo a gente que te atiende, al chef, y son de veras casas preciosas. Time for Vacations me decía, Fer, nosotros teníamos una renta, los voy a invitar al programa, teníamos una renta impresionante en Acapulco. No sabes la derrama económica que dejábamos en Acapulco. Ya nos tuvimos que ir a Valle de Bravo, ya nos tuvimos que ir a San Miguel, ya nos tuvimos que ir a otros lugares. No sabemos cuándo vamos a volver a rentar en Acapulco. Fíjate nada más. Time for Vacations. Declaración que dicen, necesitamos regresar a rentar, pues si de eso vivimos. Casas espectaculares. No hay manera. Les preguntan por acá, el público, nos quedan 2 minutos nada más, el público está muy atento a esto, de lo que estamos diciendo de la realidad de Acapulco. Fer, lo que dices es brutal. Brutal lo de la reconstrucción de Acapulco en manos del narco. Híjole, ya hasta le pusieron nombre a Acapulco. Yo lo que quisiera es que pudiera haber ley, no abrazos, sino de veras balazos a los malos, a los que representan una escoria para la sociedad, a quienes ahora resulta que van a ser los que van a rescatar a México. No, es preocupante. Hace 3 horas sale una nota muy importante que quiero compartir con ustedes. El compromiso es que se va a terminar, dice AMLO, de reconstruir Acapulco antes de que termine mi sexenio. Esa cara puse yo. Sí, el compromiso es que se va a terminar todo el plan de reconstrucción antes de que terminemos nuestro mandato, antes de que yo entregue la banda presidencial, se va a concluir todo el plan de reconstrucción de Acapulco. Oye, ¿estará enterado que no está esto, lo que dijiste, María José? Si lo repites, ¿por qué no se puede reconstruir Acapulco? Sí, porque generalmente a nivel local, quienes están a cargo de los planes de urbanismo, de ordenamiento territorial, de todo lo que vemos de asentamientos humanos, de cómo justo todo esto que tú explicabas de los terrenos, del control también, está a cargo de los institutos de planeación urbana. Y en enero salió la nota donde se exhortaba al ayuntamiento que se hiciera la descentralización para que pudiera operar de manera más autónoma, como lo hace el INPLAN de León, de Guadalajara, de muchos otros municipios en nuestro país. Y justamente si no podemos hablar de una calidez institucional o autonomía, pues ¿cómo podemos pensar de reconstrucción a largo plazo? Esa es la realidad de Acapulco. Lo demás son patrañas, son mentiras, es una realidad que viven unos cuantos, incluidos quienes forman parte del poder y que ni siquiera tienen una casa en Acapulco, la tienen en la Riviera Maya y ahí se la viven. No, esto que estamos diciendo hoy en ¿Qué tal, Fernanda? Es la realidad de Acapulco. Nos vemos en 2 meses
¿Sí? Por supuesto. Gracias a todas por estar aquí y ¿saben qué? Por la valentía, ¿eh?